Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal, al son de un libro, en el que va a ser el último vídeo de este año 2024, un libro en el que os quiero contar cuáles van a ser algunos de los libros que me van a acompañar durante la primera mitad del próximo año, del 2025, porque son los libros que finalmente he seleccionado para leer en mi club de lectura. Os voy a dejar el enlace por aquí abajo, un club de lectura a través de Telegram, que también se llama Al son de un libro, y en el cual leemos clásicos y bueno, cada vez voy incorporando más libros actuales y novelas o más bien obras contemporáneas, pero eso sí, de literatura española y latinoamericana. Así que bueno, quería enfocarme o centrarme en este tipo de literatura, en estos libros, y os voy a contar cuáles van a ser finalmente las lecturas que leeremos desde enero hasta junio, por si os apetece uniros a alguna de ellas, por si os sirven simplemente de inspiración para elegir los libros que vais a leer en el 2025 y sobre todo porque me gustaría mucho que si habéis leído alguno de estos libros me dijeseis a través de comentarios pues qué os han parecido o bueno, cualquier cosa que me podáis decir sobre ellos. Me he arriesgado un poquito porque además de novela también voy a introducir relatos por primera vez, pero bueno, tienen su coherencia, creo que se van a poder leer bien. Y repetimos con el teatro porque hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados en el club de lectura y es un año en el que a lo mejor me aventuro a proponer alguna lectura extra de poesía, aunque sé que es algo bastante difícil porque es muy subjetivo, no se lee tanto y es mucho más complicado a la hora de compartir opiniones, emociones y bueno, todo lo que nos suscita la poesía, pero bueno, es una opción que está ahí, ya os iré comentando, sobre todo a través de mi perfil de Instagram y ya sin más, sin seguir enrollándome, allá voy. Libro que he propuesto para leer durante el mes de enero. Todavía estáis a tiempo de apuntaros a esta lectura si os apetece, porque la primera meta para comentar será el 11 de enero. Así que bueno, todavía hay tiempo. Se trata de una autora a la que estaba deseando volver a leer. No sé por qué ha pasado tanto tiempo desde la primera vez que la leí, que me gustó muchísimo. Se trata de Carmen Martín Gaite y coincidiendo con su aniversario, en el año 2025, el aniversario de su nacimiento, quiero aprovechar y volver a leerla porque Entre visillos en su momento me gustó muchísimo cómo retrataba ese universo femenino, esa sociedad de mediados del siglo XX estancada. Bueno, la sociedad que había española con respecto a los valores éticos y morales y sociales, la situación y el contexto también sociopolítico, que impregnaba todas las facetas de la vida, del día a día y sobre todo de la parte que le tocaba vivir y experimentar a la mujer. Bueno, todo eso y todas esas historias entrelazadas que nos regala en ese libro me parecieron que estaban muy bien representadas, muy bien hiladas, me gustó mucho su forma de narrar y el caso es que me apetecía, por la temática que trata, leer La Reina de las Nieves y por su vinculación directa con un cuento que creo que puede ser también una muy buena idea para leer en esta época navideña, que es el cuento de Andersen, La Reina de las Nieves. De hecho, en la dedicatoria, Carmen Martín Gaite, además de dedicárselo a su hija, fue un libro también escrito en un proceso bastante complicado que tuvo que dejar en stand-by y que luego retomó. Yo creo que uno de los proyectos más difíciles que tuvo que afrontar en su vida está dedicado a Hans Christian Andersen, sin cuya colaboración este libro nunca se había escrito, y en memoria de mi hija por el entusiasmo con que alentaba semejante colaboración. Bueno, ya esa dedicatoria me parece preciosa. Como os digo, poco os voy a contar de los libros que vamos a leer porque poco tengo que deciros, tampoco he querido ahondar mucho en ellos hasta que no me meta ya de lleno en su lectura, pero creo que va a ser una historia bastante interesante y completarla con la historia o el cuento que la inspiró a escribirla, pues puede ser ideal para poder comentar y poder intercambiar opiniones y tener, como decía, una lectura mucho más completa. Ya os hablaré de este libro cuando lo haya leído y os hablaré, yo creo, bastante de Carmen Martín Gaite, si me va bien con ella, si sigo bien con ella, a lo largo del año 2025, porque va a ser una autora que seguramente que leeré en más de una ocasión.
Seguimos durante el mes de febrero con una obra de teatro. Vuelvo a repetir con el teatro porque durante el mes de octubre ya leímos 2 obras de teatro y la verdad es que lo disfrutamos mucho, fue una experiencia muy enriquecedora y muy bonita. Leímos por un lado El burlador de Sevilla, atribuida a Tirso Molina, y por otro lado leímos El Don Juan Tenorio de José Zorrilla, que mejor momento que leerlo durante el mes de octubre porque me interesaba mucho ahondar e investigar un poquito en la figura del Don Juan en la literatura española, en concreto en estas 2 obras. Y bueno, pues estudiarla, ver una comparativa y al final disfrutamos mucho de esta experiencia. Tengo que dedicar un vídeo a hablar simplemente del teatro o de algunos de los libros que más nos han gustado y más hemos disfrutado en el club de lectura, porque la verdad es que han sido muchas experiencias y muy buenas. Hemos leído también grandes clásicos como Fortunata y Jacinta, que es uno de los libros de mi vida del que también debería hablaros. Me apetece mucho últimamente hacer relecturas de libros, pero es que no me da la vida. Y también hay muchos otros libros nuevos que quiero leer y en fin, esto siempre es la pescadilla que se muerde la cola y así yo me imagino que andaremos más de una y más de uno, pero el caso es que, como os decía, que me voy por las ramas, volvemos a repetir con teatro, y en este caso de la mano de Antonio Buero Vallejo y de La Fundación. La Fundación era una de sus obras más queridas, incluso por encima de Historia de una escalera, que a mí Historia de una escalera me encantó cuando la leí en el instituto. Es una obra a la que le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Hace muy poquito, recientemente, leí El Tragaluz. Menuda obra maravillosa de teatro. Os tengo que hablar también de ella. No sé si de manera individual o un vídeo en el que os hable de algunas de las obras que he leído de este autor, cuando también lea La Fundación, o no lo sé, pero tengo que hablaros también más de teatro en otros vídeos que dedique específicamente a este género. Y el caso es que creo que sabe remover como nadie los cimientos de la sociedad en la que creemos que vivimos, o por lo menos nos abre los ojos para ver cómo nos relacionamos unos y otros, cómo nos comportamos ante los demás. Bueno, es muy complejo, creo que sirve para zarandearnos un poco en el sentido de hacernos reflexionar sobre algunos temas. En el caso concreto de esta obra, creo que sobre todo se centra en ver la diferencia que hay o cómo afecta la ilusión al día a día, a cómo vivimos. Más concretamente, voy a leer aquí, dice que es una obra que provoca la reflexión al explorar sobre la violencia, la libertad, la tortura, cárceles reales y metafóricas, esta idea me llama mucho la atención, y sobre todo la vida como ilusión y apariencia, que en este sentido nos dice que resuenan ecos de La vida es sueño, que es una obra de teatro que en su momento también me encantó, que disfruté mucho, tengo que releerla, y de Don Quijote, que ha sido mi gran lectura del verano. Así que bueno, toda esta temática de ilusión, realidad, me llama mucho la atención y ya os contaré a ver qué tal, seguro que le sacamos también todo el juego en el club de lectura y nada, pues decidme si vosotros la habéis leído. Durante el mes de marzo nos vamos a poner psicológicos, o bueno, no sabré muy bien cómo llamarlo, pero el caso es que vamos a indagar en la mente de una protagonista que a través del monólogo interior nos va a contar cómo se siente tras haber perdido a su marido, velando al marido en su lecho de muerte. Y entonces, durante toda una noche, nos va a narrar cuáles son las reflexiones en torno, pues me imagino que a su vida, a todo lo que ha ocurrido con respecto a su relación con su marido, a su matrimonio. Sobre la mesita de noche está la Biblia, subrayada y marcada por el marido, y entonces eso le va a servir también un poco como hilo del que ir tirando para ir contándonos toda una serie de ideas y de pensamientos que yo estoy deseando descubrir. Es una de las obras que más ganas tengo y tenía de leer de este autor, que es, he empezado aquí a hablaros para ver si más o menos, supongo que os imaginaréis de qué libro os estoy hablando. Se trata de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. De Delibes ya leímos en el club de lectura Los Santos Inocentes y nos gustó muchísimo, fue una muy buena experiencia, aunque es una obra bastante cruda, pero da para mucho, da para comentar mucho por el estilo, por el contexto, por los personajes, bueno, en fin, también os debería hablar un poquito más en profundidad de ella. Y fue un autor que yo conocí con El Camino cuando estaba en el instituto, nunca voy a olvidar al Mochuelo, aunque reconozco que en ese caso fue una novela que se quedó un poco eclipsada por otra lectura que hice pues de manera casi paralela, que fue la de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, que me impactó muchísimo más y que fue un libro al que también quiero volver, que también quiero releer y que en ese caso pues como que dejó en un segundo plano
a Miguel Delibes, volví a enamorarme de Miguel Delibes con Los Santos Inocentes y a ver lo que pasa con este libro que, como os digo, el monólogo interior es de mis técnicas favoritas, todo lo que conlleve indagación psicológica me encanta, me tiro de cabeza a la piscina, así que bueno, muchas expectativas con este libro, espero que no me falle, ya os iré contando qué tal. El mes de abril estará protagonizado por uno de los libros, una de las novelas más apasionantes y apasionadas de la literatura hispanoamericana, o al menos esto es lo que nos dice Mario Benedetti sobre ella. Es un autor que yo también tenía muy pendiente, y no es otro que Mario Vargas Llosa, y en este caso vamos a leer La ciudad y los perros, que según tengo entendido es una historia con unas técnicas narrativas muy potentes, en la que importa mucho cómo está escrita, cómo está compuesta y desarrollada, desde el punto de vista pues, más literario, narrativo, por los recursos que utiliza y demás, y en el trasfondo pues, una serie de temas relacionados con la crueldad, con la furia y los sentimientos más apasionados que conlleva la juventud, una juventud que, claro, tiene que desarrollarse en un escenario y en un contexto muy difícil en el que la crueldad y la violencia están muy presentes, y bueno, pues todo ello va a hacer de esto una especie de bomba de relojería, que a ver qué tal, a ver qué me parece. La verdad es que he leído siempre muy buenas reseñas y me han recomendado muchísimo este libro, y yo la verdad es que tengo también mucha curiosidad ya y muchas ganas de descubrir cómo escribe el gran admirador de Flaubert y de Madame Bovary. Solo he leído algunos artículos que escribió al respecto porque sé que es una de sus obras favoritas, pero aún no había leído ninguna obra, ninguna novela de Mario Vargas Llosa. Así que a ver qué tal me va, ya os contaré. Y ya para los dos últimos meses de esta primera mitad del año, para mayo y junio, pues los dos libros que vamos a leer aún no los tengo aquí, no los tengo en físico, me iré haciendo con ellos. Uno de ellos, el del mes de mayo, es El país de las mujeres, de Gioconda Belli, que es una autora que también me atrae, me llama la atención por las temáticas que trata, y no sé, hay algo de ella que hace que tenga muchas ganas de descubrirla. Y además, como mayo suele estar dedicado a leer ciencia ficción, son algunas de las tendencias que están por aquí por Instagram, pues creía o había pensado, he pensado, mejor dicho, que esta distopía, esta novela, podría ser una muy buena opción para descubrir por fin a esta autora y para leerla y poder comentarla en compañía, porque, según tengo entendido, nos va a dar mucho de qué hablar. Así que bueno, este universo, este país imaginario, este mundo que se crea en el país de las mujeres, Gioconda Belli, promete ser una sátira muy provocativa, que, como os decía, seguramente que nos va a dar muchísimo juego, y ya os contaré a ver qué tal. La verdad es que voy bastante a ciegas, sé algunas cosillas, pero tampoco he querido profundizar demasiado. Ya me contaréis vosotros si la habéis leído, o incluso si a lo mejor hay otra obra, otro libro de la autora que pueda ser más interesante, no lo sé. Pero el caso es que finalmente me he decantado por este. A ver qué tal nos va. Y para finalizar, en junio vamos a leer a Ana María Matute con El río. No sé si me he arriesgado mucho al proponer relatos, no sé qué tal funcionarán, cómo irán, porque normalmente siempre hemos leído novela o teatro. Y el caso es que estuve a punto de decidirme por Olvidado Rey Gudú. Lo que pasa que es bastante extenso, lo tengo aquí esperando en la estantería, y entre que a mí el género fantástico no me atrae tanto y que es bastante grueso, pues finalmente decidí lanzarme por un libro que además me interesa muchísimo por la temática que trata. Se trata de una serie, valga la redundancia, de relatos en los que la autora Ana María Matute vuelve a su infancia, a su tierra, a su pueblo, a la zona en la que pasó sus años de infancia, en La Rioja, y aunque son relatos diferenciados, tienen ese nexo en común, ese hilo conductor de nostalgia, de recuerdos, ese pequeño viaje a través de la memoria que me atrae muchísimo, y con el cual va a tratar diferentes temas como el amor, el duelo, la maternidad, que todos ellos me parecen muy interesantes y me atraen. Y bueno, pues a ver qué tal está este libro. Yo Ana María Matute ya la descubrí este año con un librito, una novelita muy breve que es Aranmanoz, que me pareció, ya os hablé un poquito sobre ella, un relato muy tierno, con diferentes lecturas, dependiendo de la edad en la que, o del momento de la vida en la que las leas, en la que leas esta novela, mejor dicho, y pues con una facilidad
para narrar las cosas más simples de la vida y sobre todo para hacernos conscientes de la importancia de contar historias, creo que nos lleva a esa idea primitiva del narrarnos, del contar historias, de poner nombre a las cosas que a veces son abstractas y nos cuesta un poquito comprender, pero que están siempre ahí, que son lo importante de la vida, y creo que lo hace de una manera tan mágica que me llevé una muy buena sorpresa porque no estaba yo muy conforme, no estaba muy segura de si la mejor opción para empezar con Ana María Matute, como estoy hoy, que no sé hablar bien, que no puedo hablar bien, sería este libro, y finalmente sí que me llevé una muy, muy, muy grata sorpresa. Así se va a quedar nuestra primera mitad del año en el club de lectura. Luego también tengo otro club de lectura presencial aquí en la zona en la que vivo, en la comarca del Valle de Lecrín, al sur de Granada, que con ese vamos a leer Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, que tengo también muchas ganas, sé que muchas de mis lectoras ya se lo han leído, y también me apetecería a lo mejor en otro vídeo, porque ya hemos estado durante todo este año compartiendo algunas lecturas, hablaros de cuáles han sido los libros que hemos leído, porque la verdad es que le hemos sacado también todo el jugo. Han sido libros muy variados que nos han dado para hablar mucho, y la verdad es que no es lo mismo poder vernos y compartir un rato y charlar mirándonos cara a cara, que tener que hacerlo a través de un grupo de Telegram. Aunque el grupo de Telegram tiene algo que es buenísimo, que es poder compartir lecturas con gente que está en otros lugares, en otros rincones del mundo, da igual donde sea, y eso también tiene un poder que me parece fascinante y muy bonito. Así que bueno, estoy muy contenta con los clubes de lectura, ya os iré contando cómo van siendo estos libros que vamos a ir leyendo. Y nada, que espero que tengáis una muy feliz entrada de año. Nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo y muchísima salud y muchísimos libros para este 2025. Chao.